Navidad o Año Nuevo, da igual, este matambrito a la pizza desaparece en segundos. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy miren, estamos acá atrás con la parrilla, estamos prendiendo el fuego porque hoy sale un nuevo video de A Todo Fuego y seguimos con la serie Recetas para las Fiestas. Hoy hacemos matambre de cerdo a la pizza, pero no un matambre común, un matambre especial y un poco polémico, así que quédate a verlo. Para empezar con esta receta tenemos acá matambrito de cerdo, que mira, es muy parecido al de vaca. Tiene dos lados como el de la vaca, uno con carne y el otro con grasa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y esto yo te recomiendo hacerlo así. Hay varias maneras de salar la carne. A mí me gusta cuando lo hago a la parrilla y cuando cocino también por lo general me gusta hacerlo así. Vamos a ponerle sal y pimienta de un solo lado, del lado que va a estar en contacto con el fuego. Entonces vamos a hacer, en este caso lo vamos a poner con el lado de la carne para abajo, para que cuando lo demos vuelta la grasita se tueste y haga la base del matambre. Le ponemos sal, que yo estoy usando sal parrillera, sal entrefina. Le ponemos poquito de sal y de pimienta. Y ahora estamos listos para ir a la parrilla. Parrilla bien caliente. Nos tiene que aguantar la mano aproximadamente unos 12 segundos sin quemarnos. Vamos a ir con el matambre y esto es clave que lo hagas, como te dije, del lado que tiene la sal. Lo vamos a poner en contacto con el fuego. Ahí, espero que se esté escuchando cómo chilla esto. Vamos, poniendo el matambre. Y lo vamos a cocinar así, que es un fuego medio tirando a máximo, pero más medio, aproximadamente unos 20 o 25 minutos. Mientras se va cocinando el matambre, acá tenemos que ser rápidos. Vamos a tener una sartén con un poquito de aceite y le vamos a poner cebolla cortada. Yo estoy usando cebolla morada. La vamos a cortar así bien finita, como si fuera para ensalada, hasta que te quede así. La vamos a poner ahí en el aceite y la vamos a ir salteando a fuego medio, tampoco muy fuerte. A esto le vamos a poner un poquitito de sal para que vaya sudando. Y como te dije, la salteamos a fuego medio aproximadamente unos 5 minutitos. A los 5 minutitos, mira, vamos a ir con un poquitito de ajo, y esto es opcional, pero le va muy bien y para mí el ajo no le puede faltar. Y acá le vamos a poner la estrella de esta receta, que es muy polémica, pero una delicia. Manzana verde rallada. Y acá siempre, viste, te va a saltar el que dice: no, a mí no me gusta el agridulce, pero la manzana verde es ácida, no es tan dulce como muchos piensan. Y acá te propongo algo, mira, mientras mezclamos, no digas nada que tiene manzana y vas a ver que no se dan cuenta. Mezclamos un poquito. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a poner un poquitito más de sal, muy poquitita, porque después todo lo que tiene arriba este matambre es salado. Y vamos a dejar que esto se cocine aproximadamente unos 5 minutos más a fuego medio. Y después de unos 5 minutitos que pusimos la manzana, nos va a quedar así. Apagamos el fuego, ahora esperamos a que esté listo el matambre para poder ponerle la cubierta y seguimos. A los 20 o 25 minutos más o menos que pusimos el matambre, mirá lo que vamos a hacer. Yo esto lo voy a hacer ahora porque me olvidé de hacerlo antes. Lo ideal sería hacerlo antes. Le vamos a hacer unos pequeños cortecitos acá a la grasa para que no se contraiga cuando lo demos vuelta y se cocine del otro lado. Ahora sí, lo vamos a dar vuelta con cuidado. Ahora sí, mirá lo que es este doradito. Y ahora vamos a dejarlo que se cocine aproximadamente lo mismo, unos 20-25 minutos. A los 15 minutos que lo dimos vuelta, a esto más o menos, como te dije, le faltarán 10 minutitos más. Vamos a ir ahora con la cubierta que le hicimos, la cebollita esta que caramelizamos con la manzana. Y acá vamos.
le vamos poniendo la cebolla. Algo que no te dije es que viste que no le puse sal cuando lo di vuelta. ¿Por qué? Porque bueno, justamente lo que viene arriba tiene todo sal. Vos si querés ponerle sal, cuando lo das vuelta le pones sal y pimienta también. Vamos poniéndole la cebolla. Sobre la cebolla vamos con mozzarella. Y sobre la mozzarella, viste que te dije vos ponerle manzana y no le digas a nadie. Mirá, esto es lo que te lo va a tapar y va a ser ese broche de oro. Queso azul, popularmente conocido como Roquefort. Y sobre el queso azul, mirá, unos morroncitos asados que ya te enseñé a hacer muchísimas veces en el canal. Yo los quemé acá mientras estaba haciendo el fuego. Así que vamos, morroncito asado. Y ahora vamos a dejar que se fundan bien los quesos. Si vos tenés tapa, tapalo, y si no le pones un papel aluminio o una fuente por arriba. Y los vamos a dejar aproximadamente los 10 o 15 minutitos que le faltan para que esté bien cocido, y ya te muestro cómo queda esta locura. Y una vez que vemos que ya se disolvieron los quesos, mirá, vamos a terminarlo con un poco de orégano. Un poquito de algún ají seco, algún ají molido, si te gusta lo picante, le pones ahí un poquitito nada más, Pimienta, y ya lo sacamos y te muestro lo que queda esta delicia. Y mirá lo que queda la receta del día, un espectáculo. Si te gustó, te invito a que me dejes ese like que nos ayuda muchísimo a seguir haciendo este tipo de videos. Suscríbete al canal y cliquea en la campanita. Los ingredientes, acordate que te los voy a dejar ahora en la descripción. Mira un poquito, acá digo camarógrafa, voy a correr un poquito porque bueno, les voy a mostrar. Vamos a ir cortando esta maravilla. Miren lo que es esto, un espectáculo. Yo me voy a quedar disfrutando de esta delicia. Nos vemos en el próximo video. Miren lo que es esto, gente, un manjar. Yo me quedo disfrutando de esto. Que tengan unas muy buenas fiestas y no se olviden de suscribirse. Te dejo con los ingredientes y no te olvides ese me gusta, que es fundamental. Mira, ya se está cayendo el quesito y me estoy quemando, por ustedes.